Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este viernes de vinculación, programa que semana a semana es posible que llegue a todos ustedes con los esfuerzos en conjunto del Departamento de Vinculación de la UAS y la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria a través del equipo de Radio UAS, quienes son los responsables y los encargados técnicos de que todo este esfuerzo llegue a través de ustedes, a través de la fanpage de Facebook de Radio WAPS y también para las personas que nos sintonizan en el 1180 de AM en radio. Un saludo a todos ellos, todos los que nos escuchan por radio, por Facebook. Este viernes 2 de octubre, pues cómo no dejar fuera la fecha, lamentable fecha del viernes 2 de octubre, un hecho lamentable de represión contra la comunidad estudiantil que hoy se conmemora por la masacre de 1968. Estén al pendientes de toda la información que se va a generar en medios electrónicos, en redes sociales, sobre este lamentable suceso, ¿no? Y también tenemos otro efeméride, Sud California, 2 de octubre, que no se olvida aquí en Sud California, que fue cuando se llevó a cabo la batalla de Heroica Mulegé, de la Heroica Mulegé. Es un 2 de octubre que también los californianos no debemos olvidar. Y bueno, en este viernes de vinculación tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con ustedes, que es el tema de la generación de propiedad intelectual en la academia. Es un tema que he traído a colación en estas fechas más, sobre todo por la pandemia que a nivel mundial nos atañe a todos, más porque es una forma en la que las universidades también buscan alternativas de poder vincular y generar sus conocimientos y que estos lleguen a través de las personas y a los diferentes sectores. Entonces, es un tema muy importante la generación de propiedad intelectual en la academia y para ello tenemos en esta ocasión a la maestra Norma García Calderón, que nos acompaña, es una experta en todos estos temas. Norma García Calderón es licenciada y maestra en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1999 obtuvo la medalla Alfonso Caso al mérito universitario. Desde ese año, desde 1998, ha trabajado en temas de propiedad intelectual en despachos especializados y en centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dentro del campo de trabajo en el que se especializa la maestra, está la búsqueda especializada de estado de la técnica para protección de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y la estrategia de protección y redacción de solicitudes de patentes tanto en México como en el extranjero. La maestra Norma también ha obtenido la certificación por la World Intellectual Property Organization en las áreas de redacción de patentes y emprendimiento. Actualmente se desempeña como coordinadora de patentes del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC, allá en la bella ciudad. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, Norma. Mucho gusto saludarte. Qué bueno que participas en este esfuerzo que hacemos desde el Departamento de Vinculación, desde la universidad. Y pues es un agrado contar contigo para que nos platiques sobre este tema en particular, que si bien estos esfuerzos en la UAP apenas empiezan a manifestarse de alguna manera en la generación de propiedad intelectual, y estamos trabajando también mucho en el fomento de la propiedad intelectual, pues es importante conocer sobre todo con alguien que ya cuenta con una trayectoria amplia en este sentido, pues de primera mano las experiencias que tú nos puedas compartir este viernes, ¿no? Un abrazo, mucho gusto saludarte. Y bueno, me gustaría que empezáramos este viernes de vinculación para entrar un poquito en contexto, que nos platicaras un poco sobre tu formación académica y cómo esta se fue complementando con tu trayectoria profesional en el tema. Hola Sergio, pues muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Vinculación y a la universidad.
pues es un placer estar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que ha pasado en estos 20 y tantos años, ¿no? Pues lo que pasa es que, por ejemplo, cuando entré a este mundo de la propiedad intelectual, pues en el 98, pues en las escuelas ese tema pues no se hablaba, no se, era una cosa con nosotros, ¿no? Entonces, mi formación fue en investigación biomédica básica y estaba muy centrado en las cuestiones del laboratorio. Entonces, todo era investigación básica, publicar artículos, hacer tus tesis, etcétera, ¿no? Y entonces, un buen día que fue cuando salió un anuncio en el periódico que decía, se solicita bioquímico de departamento, ¿no? Y dije, pues estaba yo acabando la maestría y todo eso. Y pues me lanzo, son unas oficinas muy, muy bonitas, ¿no? Y entonces resultó que era un despacho de patentes. Y entonces pues te hacían un examen teórico, te hacían traducir unas cuestiones legales, ¿no? Y yo decía, pues es que esto de qué gira el trabajo. Y bueno, ya cuando me aceptaron me dijeron, no, pues esto es un despacho de patentes y pues se trata de proteger la propiedad intelectual de los clientes y tal. Y para mí fue así como que se me abrió un mundo totalmente nuevo y ajeno al laboratorio y fue como ver la otra parte de la investigación. Y entonces, pues todo este tiempo, pues entre lo que aprendes, entre lo que vas manejando, entre todo lo que vas viendo, pues de repente empiezas a ver que la investigación, que los productos de investigación pueden ser útiles para la gente, ¿no? Y que aparte los puedes proteger para que nadie te los copie y aparte lo puedes transferir para darle un valor agregado pues a tu institución, a tu empresa, ¿no? Y tener un arma de negociación en un momento dado de que quieras pues ya comercializar ese producto de la investigación. Entonces, pues fue así como que una mutación muy curiosa porque pues yo iba clavadita a vivir en un laboratorio como cualquier investigador y de repente pues me encontré realmente nuevo y ajeno que la verdad ha sido un camino súper padre. Oye, Norma, y bueno, ya que entraste a este mundo nuevo, como lo comentas, ¿cuáles fueron los primeros temas en los cuales tuviste que capacitarte? Porque, pues bueno, tú venías de una formación básica en biomédica, y ¿cuáles fueron los primeros temas que tuviste que abordar o tener capacitación para poder trabajar en todo el tema de propiedad intelectual? Lo primero fue que me pusieron a leer la ley, ¿no? Y para mí sí fue un choque muy grande porque pues, yo estaba acostumbrada a leer artículos y cosas de esas, ¿no? Y de repente es así de, pues léete la ley de propiedad industrial y yo dije, ah, ok, ¿y eso con qué se come, no? Y entonces empiezas a leer y te empiezan a explicar y empiezas a ver, que la redacción legal es totalmente ajena a la redacción científica, ¿no? Y luego empiezas a ver tus primeros casos y empiezas a ver que la redacción de una patente pues, no tiene nada que ver con la redacción de un artículo. Nada, 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 nada que ver, ¿no? En los artículos, pues tienes que ser sumamente preciso, sumamente conciso, claro, detallista, etcétera. Y la redacción de una patente, pues al final es una cuestión muy abierta porque empiezas a ver que es como hacer una casita y empiezas a hacerle la barda a la casa, ¿no? Y dependiendo de qué tanto te deje lo que ya existe, pues es qué tan grande va a ser el terreno que vas a tener para tu casa, ¿no? Y entonces, en función de esa amplitud del terreno, es como empiezas a redactar la patente para que puedas abarcar lo más que se pueda sobre tu tema. Y eso pues es así, contra natura a la formación inicial que tienes como investigador, ¿no? Entonces, ese yo creo que fue así como que el shock primario,
¿no? Y luego, por supuesto, pues que te llegan los oficios del INPI y pues te empiezan a citar los artículos de la ley y tienes que ver cómo solucionas esos problemas, qué estrategias legales usas, qué argumentos técnicos usas. Entonces fue así como seguir haciendo ciencia, pero como ciencia de papel, y después fue como ciencia papel. Entonces fue que toda esa te transforma la forma de pensar, la forma de abordar un problema técnico, ¿no? Porque en el laboratorio, pues tú abordas un problema técnico súper dirigido, lees los artículos que existen, tienes que hacer una hipótesis, tienes un marco teórico, tienes muchísimas cosas, y en las patentes es más el cómo puedes usar ese conocimiento que se está generando para obtener una protección sobre una tecnología. Entonces sí es una manera de pensar así como diametralmente distinta. Ok, oye, y entonces ahí todavía no trabajabas esta parte de propiedad intelectual desde el ámbito académico. No, Ahí y está. entonces en ese camino, porque trabajaba yo en un despacho, ¿no? Y en ese camino en el despacho, pues un día dije, bueno, ¿y qué pasó con los investigadores y con los centros en el país? Y fue que un buen día dije, bueno, primero es así de, ya no quiero vivir en la Ciudad de México porque el tráfico era así como el infierno, y ya estaba yo así como, así hasta el copete de la ciudad, ¿no? Y entonces se dio la oportunidad de salirnos de fe, ¿no? Y primero pues, nos fuimos a Querétaro y ya después llegamos a San Luis. Y entonces ves la necesidad real del ámbito académico, ¿no? Entonces empezamos a recorrer varias universidades, varios centros, y veías que había mucha necesidad por conocer este tipo de cuestiones. Y te estoy hablando de hace 14 años, una cosa así, por ahí de 2006, 2007, ¿no? De que empezaba esa exigencia a los centros y a las universidades de generar patentes, pero pues era así de que todo el mundo estaba así de, bueno, sí, ¿y eso con qué se come, no? Y entonces fue empezar a sembrar desde dar pláticas, desde dar asesorías y ya ir haciendo un caminito más y más y más y más, pues hacia la academia, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las experiencias, por ejemplo, aquí en San Luis, nuestra llegada fue así de una plática de estacionamiento oigan, ¿y ustedes qué hacen y tal? Y entonces ya nos empezaron a contar su proyecto de investigación que era ultra básico, así de mecanismos de regulación genética y cosas así muy básicas. Y de repente, pues fue así de, oye, ¿y qué tal si eso que estás investigando se puede convertir en un kit de diagnóstico, no? Y ahí empezó toda una aventura de pasar de la investigación ultra básica a llegar a un desarrollo tecnológico de un kit de diagnóstico para un hongo que es muy agresivo con los pacientes que están en hospitales y tal. Y eso fue, pues como que abrió puertas y fue un parteaguas en el instituto para decir, oye, pues todo esto que hacemos, porque el IPICIT es un instituto de ciencia súper básica, ¿no? Pues sí puede ser protegible y sí puede ser para un uso ya más industrializado, ¿no? Y entonces ahí fue cuando se fue haciendo el caminito de ir haciendo como que la exploración de qué está pasando en los laboratorios, qué cosas están investigando y empezar a ver qué utilidad pueden tener todas esas investigaciones. Uh-huh. Y entonces es como mucho la traducción de la ciencia ultra básica, ver la utilidad hacia afuera, ¿no? En qué puede servir a la sociedad, en qué puede servir a la economía del país, ¿no? Porque por ejemplo, otro caso, pues era un investigador que hace matemáticas y matemáticas del caos y cuestiones muy especializadas, que también ese producto de investigación pues se convirtió en
una cuestión que sirve para el hardware de las computadoras, ¿no? Entonces, esa parte pues también fue súper interesante ir llevándolo. O si no, también tienes materiales magnetocalóricos, que pues es el futuro de hoy y mañana, para hacer refrigeradores que no contaminen con los gases estos que usan generalmente los refrigeradores, ¿no? Y entonces, esos materiales tienen propiedades que tienen la capacidad de enfriar, y ahorita es un tema que está súper al día, pero que en su momento el investigador decía, no, pues yo genero materiales y las propiedades, y te hablaba de una cuestión acá de química, de física, y cuestiones muy, muy abstractas, dijéramos, de ciencia, y, y sí se han podido generar materiales que podrían ser utilizables en refrigeradores, ¿no? Entonces, esa transición o ese momento de traducción entre lo que es la cuestión súper básica y ya su utilidad, es así como que, pues te da mucho gusto trabajarlo, ¿no? Sí, aquí acabas de tocar un tema que nosotros pues lo vemos a diario y creo que no es ajeno de todas las demás instituciones que van transitando por este tema de propiedad intelectual, porque bueno, las universidades y centros de investigación tienen en sus funciones sustantivas la generación del conocimiento y la docencia a través de la investigación, pero precisamente ese paso de la ciencia básica para poder formar algo a ciencia aplicada, pues es muy curioso cómo no hay una preparación en sí para poder llegar, y me llama la atención lo que comentas, que era como una plática de estacionamiento, ¿no? Porque también no hay procesos ya definidos para poder sacar un poquito del laboratorio al profesor investigador que tiene ciencia básica y llevarlo un poco a esta cuestión de ciencia aplicada. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la propiedad intelectual que le llaman la atención a los investigadores de ciencia básica para poder convertir eso en ciencia aplicada? Pues mira, yo creo que en una primera instancia es como la curiosidad, ¿no? Porque como es un tema tan ajeno y tan abstracto, pues es así de, no, es que fíjate que esto es patentable y se puede convertir en un producto, en un proceso, en un uso nuevo, etcétera. Y primero, pues sí se te quedan viendo así de, ¿y yo eso para qué lo quiero, no? Y pero pues de repente pues empezó la presión de la institución de, pues es que tienen que patentar y tal, y pues primero era como un cierto miedito, ¿no? Es que yo no sé hacer eso y yo no nací para eso, y entonces dices, no, espérate, yo te ayudo, ¿no? Y vamos caminando de la mano y vamos traduciendo esa cuestión abstracta en una cuestión más realista y tal. Y generalmente el que patenta una vez vuelve a hacerlo porque va viendo que uno que pues no está solo, ¿no? De que no es así de, pues convierte eso en una patente, no, no está solito, va de la mano, se le va acompañando, se le van dando los tips, se les van dando las guías, y ya cuando van viendo que sí se puede convertir en una patente, en una propiedad intelectual, y que aparte, pues, honestamente, pues eso les da puntos para el SNI, ¿no? Pues ya dicen, ah, mira, ya tengo un beneficio, ¿no? Tengo un beneficio en el SNI, y ya eventualmente, pues si eso se transfiere y ya se comercializa, pues ya tengo por 10 beneficios para el SNI, ¿no? Entonces lo ven desde el punto de vista del puntaje, ¿no? Y también lo ven como que sí su investigación está dando frutos, ¿no? Que está sirviendo para el mundo real, que está sirviendo para la sociedad y que es algo que puede llegar. Eso también como que motiva a muchos investigadores. Entonces, como que cada uno lo toma de diferentes formas, pero al final ven que sí se puede llegar a algo a partir de la ciencia básica, y con el tiempo eso los va entusiasmando a volver a repetir la experiencia o a decir, es que ahora se me ocurrió tal cosa, no es que ahora ya tengo un nuevo material, tengo un filtro, tengo, no sé, ¿no? Van teniendo
más y más y más cosas que pueden llegar a punto final, ¿no? Entonces, esa parte es como que al principio es como reticencia, es como miedo, es como yo no sé hacer eso, pero ya conforme los vas acompañando, pues ya les va gustando y ya se van animando más, ¿no? Sí, qué bien. Oye, Norma, de acuerdo a la ley de propiedad industrial en México, se puede patentar aparato, método o sustancia. Según tu experiencia en el ámbito académico, de estos tres, ¿cuáles son de los que más hay registros de patentes? Híjole, pues lo que pasa es, bueno, el área más popular, dijéramos, porque se divide por áreas en el INPI, ¿no? Entonces, química, farmacia, biotecnología, eléctrica y mecánica, ¿no? Entonces, dependiendo de la vocación del instituto, pues es, o de la universidad, pues es hacia dónde va a jalar más, ¿no? Entonces, generalmente lo que es más aplicable a corto plazo, pues es las cuestiones mecánicas, eléctricas y químicas, y por ejemplo, en mecánica, pues se va mucho hacia lo que es un dispositivo y en todo caso su método de uso, ¿no? En eléctrica es también el dispositivo y un poquito también el método de uso. En química, ahí sí puede ser la sustancia, que es el producto, el proceso para obtenerla, y también el uso, se reclama el uso de la sustancia para algo. Uh-huh. Y biotecnología, pues también se va más hacia producto, más y un poquito hacia proceso. Porque al final una sola solicitud de patente, pues puede tener los tres ingredientes en una sola y tú procuras reclamar, ahora sí que pedir no cuesta nada, ¿no? Y entonces tú reclamas para que al final el examinador te lo recorte. Y es como una negociación, ¿no? Entonces tú pides y ya el examinador es el que te va a decir, no, sabes que pediste de más, así, pero nunca te va a decir pediste de menos. Uh-huh. Entonces, pues ahí sí más vale que sobre a que falte. Entonces se procura tener como que el máximo alcance para que después, ya al momento del examen técnico, pues el examinador pues ya te va diciendo, no, pues esto no, es que ya hay algo muy cercano, sé más específico, así, y entonces tú ya vas como que cercando más la casita y ya vas como haciendo más específico el alcance de la invención, ¿no? Pero en un principio, pues tú pide así, es como carta Santa Claus, y pues a ver qué te trae, ¿no? Entonces tú pediste una patineta, un juego de video, el Xbox y tal, y pues nada más te trajo la patineta, ¿no? Entonces ese es así como vas negociando más o menos con el INPI el alcance de la invención. Pero el chiste es poder vislumbrar lo más que se pueda alrededor de una invención. Uh-huh. Oye, y para poder tener esa imagen clara a la hora de intentar patentar una invención, ¿qué recomendaciones les harías a los profesores investigadores, a los académicos, para poder hacer la protección de sus invenciones? Primero, que no vayan solitos, ¿no? Que necesitan el apoyo por ejemplo, de ustedes de vinculación, porque ustedes son los que los van a estar acompañando. Las OTTs, los departamentos de vinculación, pues al final son los que tienen el expertise para poder llegar al proceso de patente, ¿no? Entonces, que si intentarlo solito, pues puede ser muy traumatizante, ¿no? Porque puedes hacer una cosa de 5 hojas que el INPI pues, no le va a gustar y te la va a rechazar y pues va a ser muy frustrante. O al acercarse ya a pedir asesoría, pues ya tienes esa retroalimentación entre el que está más cercano dijéramos, a la vida real, ¿no? Contra el que está más hacia el laboratorio. Y ese acercamiento es el que va haciendo la comunicación para ir sacando frutos. Entonces es súper importante que si un investigador detecta que tiene algo que pudiera ser comercializable y tal, pues que se acerque
con su departamento de vinculación o la oficina de patentamiento o la instancia que tengan en sus centros o en sus universidades a preguntar así de, ¿y esto lo puedo proteger o cómo lo puedo proteger? Porque aparte, pues la patente no es lo único, ¿no? Hay cosas, hay otras figuras legales que son súper útiles, súper importantes y que también puede ser que alrededor de un solo desarrollo pueda haber más de una figura legal, ¿no? Entonces, a lo mejor una parte se puede proteger por derecho de autor, o otra parte se puede ir por patente, otra parte puede ser un diseño industrial, o a lo mejor no alcanza, si es una cuestión mecánica, pues no alcanza para patente, pero sí alcanza para modelo de utilidad, que ahorita con el cambio de ley, pues son, antes eran 10 años, ahora son 15 años, entonces pues es un tiempo mucho más que suficiente, a lo mejor ya van más avanzados en su desarrollo y ya quieren llevarlo al mercado y se les ocurre un signo distintivo, una marca, bueno, pues también esa parte es súper importante, ¿no? Para llegar a mercado, ¿no? Entonces, siempre lo que les puedan aconsejar es excelente, ¿no? Excelente para que puedan llegar a buen puerto bien. Sí, Norma, dentro del ciclo de la gestión de la tecnología, hay una parte bien importante, porque cuando se llevan a cabo las búsquedas del estado de la técnica, del arte, de la invención, pues lo que se busca es precisamente que la invención sea innovadora. Me gustaría que platicaras un poco sobre eso, ya que siempre el quehacer de la investigación pues lleva a los profesores a estar investigando y publicando artículos. Me gustaría que platicaras un poquito Sí. sobre las precauciones que hay que tener sobre ese tema para que el mismo investigador no se convierta en su estado previo del arte, ¿no? Exacto, exacto. Que platicaras un poquito de eso. Ahí, por ejemplo, es súper importante justo lo que dices, evitar el autogol y el suicidio, ¿no? Entonces, esa parte es así como fundamental porque muchas veces también lo que hacen es de, ay, no, pues es que ya gradué el alumno, ya me fui a un congreso, ya saqué el artículo, ya hice 100 cosas y, ay, pues es que fue hace 2 años y dices, no, papá, ya se te pasó el tiempo, eran 12 meses, ¿no? Entonces, es mucho esa cuestión de llevar la cultura, espérame, antes de que publiques, antes de que salga la tesis, antes de que te vayas de congreso y difundas, primero hay que ver si es una cuestión protegible y útil, ¿no? Entonces, y para eso también es irse antes en el proceso de investigación, porque a veces, o sea, algo que es como muy conocido es que de la información tecnológica, científica, el 80% está en patentes y el 20% está en artículos. Y generalmente cuando tú estás en investigación, pues jamás te asomas a ver qué hay en un banco de patentes. Entonces, muchas veces lo que se sugiere al inicio del proceso de una línea de investigación o pues de un proyecto es hacer una vigilancia tecnológica, ¿no? Hacer como que un recorrido por lo que existe en el mundo alrededor de esa tecnología, ¿no? Y eso incluye revisar no solo los artículos, sino también las patentes y también qué es lo que hay en mercado comercialmente, ¿no? Conocer qué empresas hay, qué productos tienen, si son similares, si pueden ser competencias, si pueden ser un aliado. Entonces, ese mecanismo de hacer la vigilancia tecnológica es así como que lo mejor cuando agarras un proyecto en etapa temprana, ¿no? Porque eso ya te da como que un camino más directo de decir, ah, mira, esta solución ya la intentaron y pues no llegó al mercado o ya no hay patentes alrededor de eso, pues a lo mejor esta línea de investigación no es buena idea porque no vamos a llegar a ningún lado. Y entonces dices, a otra cosa, mariposa, veamos otra solución, ¿no? Y entonces ahí puedes hacer un análisis ya mucho más específico de cuáles podrían ser las necesidades, en cuáles podrían ser los retos tecnológicos que existen para solucionar un problema, ¿no? Y entonces ahí es cuando
ya puedes hacer una cuestión mucho más dirigida y ya con esa estrategia de tener la vigilancia hacia dónde ir, hacia dónde no ir, ¿no? Porque te va a decir las dos cosas, el resultado de la vigilancia, ahí ya es cuando tú puedes enfocar tus baterías para, uno, para recabar fondos, ¿no? Dos, en una de esas te vinculas con la empresa que tiene la necesidad y entonces la empresa te puede llegar a financiar, ¿no? Tres, pues ya hacer la investigación y desarrollo y entonces ya con esa investigación y desarrollo, los resultados, si son buenos, ya puedes irte al proceso de protección y ya haces una estrategia integral de protección, de decir, pues mira, no meter igual todos los huevos en la misma canasta, sino subdividir los resultados y decir, pues mira, el proceso pues se puede ir a una patente porque eso a lo mejor se puede licenciar por un lado, el producto se puede ir a otra patente porque se puede licenciar a alguien más, ver qué modalidades de la invención se pueden generar, o sea, ya haces como que todo un plan y toda una estrategia para que se cree una protección integral de las invenciones y no que nada más sea así como que un solo tiro de una sola vez y tan, sino que vayas creando como que una familia o un cuerpo de figuras que estén protegiendo alrededor de un desarrollo, ¿no? Entonces, esa parte es así como fundamental y ya te da muchas herramientas para lo que sigue, porque la protección es el principio del camino y el chiste es que eso que estás protegiendo al final pues, llegue a la vida real, ¿no? Entonces, ese primer acercamiento de, bueno, sí, ya agarré y protegí y lo cuelgo en mi pared, no te va a servir de nada. El chiste es progresar. Entonces llega el momento de la transferencia y si tú no tienes un documento que acredite la propiedad de esa tecnología, pues es como cuando estás, te vende un coche, ay, ¿cómo están los papeles? Ay, es que no los tengo, pues sí, pues, no acreditas la propiedad del automóvil, pues no hay negocio, ¿no? ¿Quién sabe si tu coche se ha robado, o sea, no da certidumbre a quien quiera esa tecnología, ¿no? Entonces, el tener el título de propiedad intelectual, pues también te está acreditando la propiedad de la tecnología y eso ya te da una herramienta para que tú la puedas vender, licenciar, transferir el know-how, ya hacer todo lo que sigue para que llegue al mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que va conformando un ciclo de gestión de tecnología que es hipervalioso, ¿no? Quedarse nada más con una parte del trabajo, pues es como estar mochos, ¿no? En cambio, si tienes así como que todo un sistema de gestión donde estás por un lado vigilando, por el otro lado estás creando un concepto, una idea de lo que es un proyecto de investigación, lo ejecutas, proteges, transfieres, tienes retroalimentación, pues vas ciclando y vas teniendo nuevas ideas para nuevas mejoras, etcétera. Sí. Sí, me escuchan, parece que me quedé aquí con un detallito técnico. No, sí, todo bien. Sí, oye, Norma, nosotros precisamente en la UAPS actualmente ya tenemos el registro de dos patentes ya otorgadas, una en conjunto con otra institución, consignó. ¿Qué nos recomiendas? ¿Existe en México una forma de poder publicitar dentro de un mercado de patentes estos títulos de propiedad de la patente? ¿Qué es lo que seguiría entonces dentro de ya después del registro de propiedad intelectual? Uno es que si conocen el ámbito comercial en donde está su patente, ¿no? O sea, si dices, bueno, pues es una cuestión, no sé, química, que es del área de farmacia, ¿no? Y ya vas enfocando hacia dónde va dirigida tu patente. Una es que el departamento de vinculación pues vaya viendo cómo se puede conectar, pero muchas veces ese es un camino muy difícil
porque la cuestión de la transferencia incluye la confianza, ¿no? Entonces, incluye ya tener contactos en la industria, tener así, y la otra es contratar o conectar con un broker. ¿Por qué? Porque el broker ya tiene como que semblanteado el mercado, semblanteado a quién le puede interesar, y entonces ya tiene el contacto personalizado con a quién llegarle en una empresa, o sea, ya es como que un camino súper directo para llegar, ¿no? Entonces, en México, pues no hay muchos que se dediquen al brokeraje de patentes. En Estados Unidos sí. Entonces, en Estados Unidos, pues es como que un camino más directo. Necesitas la patente en Estados Unidos para poderlo negociar, y ellos sí te van llevando de la mano así paso a paso, ¿no? Entonces vas haciendo el contacto, ellos van buscando empresas que les pueda interesar tu tecnología, vas viendo también el grado de desarrollo de esa tecnología, porque muchas veces pues te quedas a nivel laboratorio y eso a una empresa pues les queda súper lejos de la realidad, ¿no? Y muchas veces el investigador pues ya no tiene dinero o ya no tiene el equipo o los contactos para irlo escalando de escala laboratorio a un nivel más real, a un nivel ya subcomercial, así, ¿no? Que es la escala del TLR. Entonces, hay veces que las universidades pues, ya se quedan hasta un cierto punto y ya lo tienen que soltar a alguien más que lo pueda escalar. Entonces, ese alguien más, pues, puede ser una empresa con la que tengan el conecte para irlo escalando, y ya esa empresa a lo mejor se interesa en adquirir la tecnología y a su vez sublicenciarla con alguien que lo pueda llevar todavía más lejos. O sea, es un camino de caso por caso, es un camino de que hay que estudiarle muy bien cuál es el mejor mecanismo, porque no es lo mismo una invención farmacéutica que una inversión mecánica, que una de biotecnología. Es así como eh, como que es súper caso por caso, ¿no? Sí, tenemos unos comentarios aquí en Facebook sobre una duda, Norma, que nos dejaron. Ajá. En la buena lectura, dice, desde su experiencia, ¿usted cree que la institución a través de un departamento es quien debería realizar este trámite ante el INPI o sería un profesor investigador? Pues con la modificación del reglamento de CONACYT ahora hay más interés en registrar. Ahí lo mejor, ahí hay, por ejemplo, hay una restricción legal por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, si el investigador está usando su tiempo de trabajo y la infraestructura de la universidad, ahí tiene que ser forzosamente a través de la universidad. Obviamente se le van a reconocer sus derechos morales como inventor, ¿no? Eso es, no se lo puede quitar nadie, pero el trámite tiene que ser a través de la universidad, y pues ahorita ya casi todas las universidades tienen un departamento que los va llevando, ¿no? Y los va acompañando y les va haciendo el camino mucho más solvente a que si se avientan ellos de la tercera cuerda y no van a llegar a nada, ¿no? Entonces, ahí sí, el mejor camino es contactar al departamento que tenga su universidad, y ellos son los que les van a estar dando la asesoría van a estarles pidiendo información, por ejemplo, pues de qué trata la invención, cuáles son tus resultados, te van a ir acompañando, acompañando, acompañando hasta llegar al registro, al INPI. Pero así, aventarse solitos no es buena idea. Ok. Tenemos también otra pregunta por acá, Norma. Dice, ¿qué le puede aportar a la comunidad universitaria la formación en propiedad intelectual e industrial? Yo creo que a los chavos que están estudiando es fundamental, fundamental que por lo menos tengan una idea de qué trata la propiedad intelectual, que sepan que es un derecho de autor, que sepan que es una variedad vegetal, que hay marcas, que hay identificaciones geográficas, o sea, todo ese background, yo creo que
cualquier alumno que se dedique casi que a cualquier carrera, ¿no? Sean ingenieros, sean biólogos, sean químicos, físicos, no, cualquiera, ¿no? Esa información le va a ser muy útil que la conozcan para que cuando, si en un momento dado son emprendedores, se van a la investigación, se van a una empresa y tal, digan, ah, pues mira, aquí hay, a lo mejor hay un invento, oye, y esto si se registra como marca, oye, y esto si se registra como un software, y ya les va a dar otra perspectiva totalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los estudiantes meterles una materia o una plática, un seminario, para que tengan contacto con lo que es la propiedad intelectual, les va a servir mucho en un futuro, ¿no? Sean de licenciatura, sean de maestría, sean de doctorado, les va a servir un montón, ¿no? Y los investigadores, pues conocer estos temas, pues también les va a abrir puertas o les puede estar abriendo otro campo en donde pueden tener hasta recursos propios para poder seguir haciendo su investigación. Entonces pueden tener así como que la investigación que les llena el corazón y la investigación que les alimenta el laboratorio, ¿no? Entonces eso también es muy útil o sea, es una cultura que se tiene que difundir, ¿no? Es una cuestión que por lo menos de oídas sepas que existe y que en un momento dado puedes hacer uso de ello. Oye, Norma, ¿cuáles serían los, por llamarlos así, documentos de referencia que podrían consultar los profesores investigadores o los estudiantes de licenciatura y posgrado de la universidad que consideras que sean necesarios para que se empapen un poquito de la propiedad industrial y cómo es el registro aquí en México? Ok, en la página de LinkedIn están como las guías, ¿no? Que es así como el recetario de paso a paso de qué tienes que hacer para registrar una marca, una invención, un modelo, un diseño, ¿no? Y pues nos podemos hacer autopublicidad de que tenemos un libro que te habla tanto de la parte de la gestión y de los mecanismos de cómo ir del laboratorio al mercado, como de los principios de propiedad intelectual, ¿no? Ese libro lo pueden encontrar en el ResearchGate. Si buscan Norma García o si buscan Daniel Barrón, ahí pueden acceder a ese libro que es Introducción a la Gestión de Tecnología y a la Propiedad Intelectual. Entonces, ese libro es así como, está a nivel de superdivulgación de palitos y bolitas y te da una idea de por dónde va, cómo pueden ir esas cuestiones en el ámbito académico. Excelente, excelente. Consultaremos ese libro y bueno, aprovecharemos para hacer comercial también el departamento de vinculación. Pronto tendremos un pequeño seminario con todos estos temas y nos gustaría invitarte Norma, para poder tener una plática ya un poquito más a fondo de estos temas y de manera directa con los investigadores o alumnos interesados. Lástima que ahorita el tiempo ya premia. Ya vamos a dar por finalizado este viernes de vinculación. La verdad, muy grata tu participación, un gusto saludarte, Norma. Ojalá y pronto, ya que todo esto pase, puedas visitarnos acá a La Paz o a cualquiera de las extensiones universitarias en el estado. Te damos un tour, ¿no? Y ojalá pronto ya podamos estar trabajando de cerca todos con varios temas. ¿Algún último comentario, Norma, para cerrar? Pues muchísimas gracias por la invitación. Encantada de ir a su seminario, nos haga ir en persona cuando se acabe este relajo de la pandemia. Encantadísima. Y pues no dejar estos temas, ¿no? No dejarlo ni con los chavos, con los alumnos, ni con los investigadores. Les va a servir un montón, le van a sacar muchísimo provecho y pues a seguir difundiendo esta cultura. ¿Sale? Muchísimas gracias, muchas gracias, Norma. Bueno, pues con este último comentario daríamos finalización al viernes de vinculación, viernes 2 de octubre, no sin antes agradecer la participación del equipo de Radio Watts, a Jesús Flores en los controles técnicos. Muchísimas gracias.
Y bueno, nos esperamos el próximo viernes para continuar con otra charla en los viernes de vinculación. Muchísimas gracias. Que tengan Gracias, Sergio, un placer. Que estén gracias. muy bien.